Pero es importante hacer un análisis más concreto, un análisis profundo sobre este tema. Para eso agradezco, como siempre, que nos tome la videollamada al maestro Agustín Berea. Él es especialista en temas de Medio Oriente. Hemos platicado con él sobre muchos aspectos que tienen que ver con estos conflictos, no de ahora, sino los que venimos acarreando desde hace tiempo. Maestro, me da mucho gusto saludarlo. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Max? El gusto es todo mío. Muy bien. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, ya vimos la postura tanto del embajador de Israel como el de Palestina, inclusive también de los gobernantes y de los representantes en sus países. Si le parece, también para entender mejor este conflicto, hagamos un poco de historia. Hablemos, si le parece, del sionismo, de este movimiento, esta ideología, este movimiento político nacionalista que en su momento fue creada para establecer un Estado en el pueblo de Israel. ¿Es este movimiento contundente y hasta la fecha, hasta el momento, un factor indispensable, cobra un papel trascendental para que este conflicto no se detenga de alguna manera? Sí, el tema es que el sionismo como ideología ha ido evolucionando. Hay que pensar, digamos, el contexto histórico es que en su momento, más o menos en el siglo I después de Cristo, los romanos expulsan a los judíos, que es lo que se llama la diáspora. Correcto. Y después el pueblo judío pues se extiende por todo el mundo. Y hasta el siglo XIX surge esta idea de regresar al monte Sión. De ahí viene el término sionismo. El monte Sión es una forma de referirse básicamente a Jerusalén. Claro, y toma mucho más fuerza en la Europa oriental y occidental a partir justamente de los principios del inicio del siglo XIX, ¿no? Justamente, principios del siglo XIX, en parte por algunos episodios de persecución y porque también estaba muy en boga el tema del colonialismo europeo en todo el mundo, surge esta propuesta de hacer un Estado para el pueblo judío. Y en su momento no era necesariamente en lo que es Palestina, sino que cuando inicia el movimiento habían distintas opciones, ¿no? Incluso en algunos se pensó que se podría haber hecho un estado para los judíos en Argentina. O sea, hubo varias propuestas, pero obviamente la más fuerte y la que terminó ganando fue la idea de regresar a lo que es Tierra Santa. Sí. Y a fechas más recientes, ahora que ya existe el Estado de Israel, y dirías, bueno, ¿y por qué no ha desaparecido el sionismo si ya se cumplió el objetivo de regresar, ¿no? Que era la idea. Claro. Ya se cumplió el objetivo de tener un Estado y que ese Estado además estuviera en el lugar donde ellos querían. ¿Y por qué no deja de existir como ideología? Porque ahora se va transformando y va siendo el sionismo ahora se propone en distintas aristas. Hay un tipo de sionismo que, por ejemplo, dice, que es como el más radical, que Israel debe ser solo para los judíos y que todos los judíos del mundo deberían de regresar como una obligación moral y que además no se deberían de casar con gente no judía. Es como la versión más extrema. Y de ahí vamos a tener como distintos, ¿cómo decirlo?, grados, ¿no? Claro, que de hecho parte de la ideología del sionismo es que a los judíos no ortodoxos, a los judíos no puros, que también se los consideraba, eran expulsados o eran extraditados a cualquier otro país simplemente por no ser judíos, ¿no? Sí, era una de las ideas y digamos, en términos principales, lo básico es la idea de que haya un territorio donde el pueblo judío pueda ser mayoría. Sí, es como una de las ideas principales. Y tener posesión absoluta de todo lo que es la ciudad de Jerusalén, por la importancia que tiene en la simbología judía. Pero digamos que sí hay una gradación y hay distintos grupos que proponen desde las versiones más moderadas del sionismo que dicen es una idea de promover el desarrollo del pueblo judío, hasta las que dicen es un asunto de limpieza racial. Sí. Y en este sentido, incluso la ONU, ya hace muchas décadas, pero la ONU en un momento sí emitió la Asamblea General una declaración que decía que el sionismo era una forma de racismo, pero especialmente en estas, digamos, versiones más extremas. Correcto, maestro. Entonces, tomando en cuenta esto y sobre todo entendiendo que el sionismo cumple con su precepto y con su objetivo principal, ¿qué pasa? Y sobre todo con las declaraciones, escuchando las declaraciones del embajador de Palestina en nuestro país, que habla sobre estos judíos que entran ilegalmente de manera clandestina también a Palestina y se aprovechan
de una situación vulnerable en la que están ciertos pueblos, sobre todo los que están en la franja de Gaza y en la parte de la frontera, para apoderarse de sus tierras, de sus casas y para desplazarlos. Entonces, de alguna manera, tomando en cuenta esto y entendiendo el principio del cinismo, están incumpliendo con estos preceptos y con este objetivo principal que ya se habría cumplido, ¿no? Sí, en teoría sí, pero como en el proceso del establecimiento del Estado de Israel, pues no era una tierra vacía, ¿no? Ya estaba poblada. Y entonces, cuando se establece el Estado de Israel, hay un proceso de desplazamiento de la población palestina. Creo que algo que es muy importante tener en mente es que Israel y Palestina son un territorio muy pequeño. Claro. En Israel, todo Israel cabe en el Estado de México, más o menos. Y además la densidad de población en esos dos lugares es gigantesca, más allá de lo pequeño que sea geográficamente, ¿no? La densidad de población es muy grande. Sí, porque además tienes muchas zonas de desierto. Entonces, por ejemplo, el Estado de México pues es un estado grande y Israel tenemos 8 millones de personas, pero a diferencia del Estado de México no tiene la disponibilidad de agua que tiene el Estado de México, ¿no? Correcto. Que permite que el Estado de México tenga una población como más distribuida. En Israel están muy concentradas las poblaciones. Y luego, si nos vamos a la Franja de Gaza, la Franja de Gaza tiene 2 millones de personas y esas 2 millones de personas te caben en lo que sería Tlalpan y Coyoacán. Sí. O sea, es muy, muy pequeño. Entonces, obviamente, estamos hablando de una población si incluimos además Cisjordania, me parece que son 12, 13 millones de personas en un espacio muy pequeño. Y el origen del conflicto que lleva a las hostilidades que acaban de cesar, pero que seguramente van a reanudarse. Exacto. No sabemos si dentro de 3 meses, el próximo año, no lo sabemos, pero lo más seguro es que van a reanudarse, porque justamente el conflicto es lo que siempre ha pasado en la humanidad, la distribución de un recurso muy limitado, que en este caso es el espacio. Entonces, por supuesto que conforme van ganando tracción este tipo de ideologías más extremas, donde es la idea de que el Estado de Israel sea únicamente para los judíos y que todos los judíos del mundo tengan que vivir ahí, pues obviamente lo que cada vez va a haber menos va a ser espacio. Y en efecto está muy bien documentado que incluso espacios donde ya está reconocido que es autoridad palestina la que debe de administrarlo, poquito a poco, si uno ve los mapas incluso satelitales, puede ver de un año al otro cómo de repente empiezan a aparecer edificios como muy nuevos y muy grandes en zonas que antes estaban acordonadas. Y es un proceso que no ha parado. Por lo menos en la administración Obama se intentó ponerle un alto, pero después viene la administración Trump y se le dio rienda suelta y todavía estamos en el proceso de ver si Biden va a tomar una postura más fuerte al respecto. Sí, sobre todo por la postura demócrata que es completamente contraria a la republicana de Donald Trump. Finalmente, de manera muy breve, maestro, ¿qué podemos esperar entonces de estos nuevos conflictos que, como siempre, se reactivan por cualquier excusa, porque con cualquier propósito, y que vuelva a cobrar la vida de tantas personas inocentes? ¿Qué esperamos en los próximos días o meses? Hay que mantener el ojo completamente en la situación política en Israel. Israel lleva desde 2019 yendo a elecciones. Como es una democracia parlamentaria, ahí digamos el líder del Ejecutivo no es un presidente, sino que es el líder de la fracción parlamentaria mayoritaria. Entonces, si un partido no alcanza a formar más del 50%, no hay gobierno. Y desde 2019 llevan 4 elecciones seguidas en las que Benjamín Netanyahu no ha podido formar gobierno. Exacto. Justamente antes de que iniciaran las hostilidades con Hamas, acababa de fallar por 4ª vez Netanyahu de formar su gobierno y se le acababa de dar el 9 de mayo. El rival de Netanyahu recibió el mandato de formar un nuevo gobierno. Entonces, hoy por hoy, una de las manifestaciones de la población israelí es acusar directamente a Netanyahu de provocar la guerra para ganar tiempo y forzar que haya unas quintas elecciones, que es muy probable que suceda. Y si vuelve a aparecer que va a haber una coalición de oposición que pueda ganarla a Netanyahu, podríamos esperar que se reanuden las hostilidades también. Correcto, pues complicado el panorama que se vive, sobre todo a un mediano futuro tiempo allá en esta región. Muchísimas gracias, maestro Agustín Berea, por esta comunicación y seguiremos al pendiente de lo que ocurre allá en Israel y Palestina. Le mandamos un abrazo.
Gracias igualmente. Gracias por invitarme. Al contrario, muchísimas gracias.